El objetivo de este video es presentar las herramientas que tiene el paquete, la librería de Splink para realizar la evaluación de un modelo de vinculación entre dos registros o entre dos tablas, en este caso aplicado a la vinculación de los datos sintéticos de FONASA y suceso, que están explicados en mayor detalle en otros videos que son parte de este mismo trabajo, este mismo proyecto. Entonces, para eso, lo que hicimos en el video anterior fue generar una base de datos Gold Standard, utilizando el código que está en Genera Gold Standard Link FONASA y suceso, y siguiendo las recomendaciones de los desarrolladores de Splink, que en fondo realizan una propuesta para generar una base de datos Gold Standard a partir de la revisión manual de registro de comparaciones. Es importante mencionar también que el objetivo de este notebook es demostrar el uso de Splink en los procesos de vinculación de registro administrativo, pero para aquellas personas que no tienen familiaridad con la teoría del modelo Feliggi-Sunter y las funcionalidades del paquete Splink, creo que la mejor recomendación es que se acerquen, o sea, que revisen la documentación, la detallada documentación que existe en la página web de Splink, y tanto de la teoría como de su funcionalidad, ya que el objetivo de este video no es ir en detalle en esas cosas, sino que explicar la funcionalidad en el contexto de, de una vinculación de registro administrativo. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son los primeros pasos que típicamente uno haría en el proceso de evaluación? Primero necesitamos importar los paquetes, los módulos y las funciones que son necesarias para aplicar estos modelos. De nuevo, importante, vamos a utilizar principalmente estas funciones. En otros videos ya expliqué en más detalle qué significan cada una de estas funciones, así que no voy a entrar en detalle en este momento. Pero acá lo que queremos simular en el fondo es que estamos realizando un proceso de vinculación. Ya tenemos un modelo que está medio probado, y lo que queremos ahora hacer es evaluar la calidad de este comparándolo con una base de datos sintética eh, que hemos construido. Entonces, vamos además a hacer dos cosas. Vamos primero a utilizar la base de datos sintética para evaluar la calidad, o sea, la precisión del modelo. Y segundo, vamos a suponer o asumir que tenemos un identificador o un root verdadero en nuestras bases de datos o para un subconjunto de nuestros datos. Y vamos a utilizar ese root verdadero para poder construir una base de datos sintética y hacer una evaluación del modelo utilizando esos registros. Entonces, ¿en qué contexto esto podría ser útil? Por ejemplo, en el contexto chileno, la base de datos de FONASA tiene un indicador, un root válido que vincula perfectamente con los root válidos en el registro de suceso. Entonces, uno podría a lo mejor utilizar esa submuestra y ese root válido para estimar o comparar el modelo, o sea, construir una base de datos de Gold Standard utilizando ese root, y luego evaluar contra ese grupo el- en el fondo la precisión del modelo. Creo que dejo de compartir mi pantalla, entonces voy a volver a compartirla nuevamente. Entonces, volviendo la tarea de evaluación, entonces primero vamos a suponer que nosotros tenemos dos bases de datos, que ya tenemos un modelo relativamente probado, y este modelo en el fondo va a estar definido. Primero vamos a necesitar construir una variable que está explicada en el otro video, pero y después vamos a tener este código de Spring, que lo que hace es estimar el modelo con cada uno de sus componentes, ¿cierto? Y que no voy a explicar en detalle porque ya lo expliqué en el otro video. Entonces voy a dar referencia a ese otro video si es que es tan interesante entender qué significa cada uno de estos elementos. Vamos a estimar el modelo
y vamos a lograr que el modelo esté totalmente entrenado y después lo vamos a utilizar para predecir, en el fondo, todos los posibles casos de comparación. Recuerden que en este modelo tenemos 17 millones de comparaciones, fueron generadas por el número de reglas de bloqueo que teníamos al principio. Y bueno, y la idea después de evaluar, bueno, este modelo nos va a servir o no nos va a servir, y la forma de hacerlo es compararlo con una base de datos core estándar. Una base de datos core estándar es un conjunto de datos de referencia que contiene información etiquetada o verificada manualmente y que se considera como la verdad absoluta o en este caso el estándar de calidad y que representa un poco el estándar de calidad más alto que uno podría exigirle a este tipo de modelo. En el contexto de la vinculación de los registros administrativos, por ejemplo, una base core estándar consistiría en un conjunto de registros donde se conoce con certeza si dos registros o dos pares de registros pertenecen o no a la misma entidad, lo que típicamente llamamos coincidencia, o no, que en este caso llamaríamos como una coincidencia. Esa base de datos fue la que creamos en el video anterior, se llama Gold Standard Labels, y vamos a utilizar en el fondo las herramientas que tiene Spring para leer esa base de datos y utilizarla eh, como para evaluar. Entonces, la primero que es leer, naturalmente leer esa base de datos que está guardada en esta carpeta, que esa base de datos se va a ver de esta la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener la información del modelo, el par de registros que van a estar comparando y vamos a tener esta columna que es como la importante, que es que guarda el resultado de la evaluación clerical o la evaluación humana que se hicieron en la comparación de estos dos registros. Aquí van a estar registrados los falsos positivos, los falsos negativos, y también la clasificación correcta que había hecho el modelo. Entonces, la primera herramienta que tenemos es visualizar los casos falsos positivos, falsos negativos. En este caso, los falsos negativos van a ser casos que corresponden a pares que el modelo predijo que no correspondían a la misma persona ni a la misma persona. Sin embargo, la verdad es que sí corresponden a la misma persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, el modelo identificó que esta persona no correspondía a la misma. Entonces, por un lado teníamos Camila Andrea, Olivares, Olivares, mujer, mujer, y aún así, pese a que todas estas comparaciones eran similares, el modelo decidió que esta persona no era la misma persona y la razón tiene que ver con que el peso inicial al parecer era muy bajo. Entonces, es como podría ser un problema de nuestro modelo y esto podría ser un elemento para poder rediseñar esa parte del modelo. A ver, volvemos a otro ejemplo. Algo similar pasó aquí en el fondo. Tenemos una persona que claramente pareciera ser la misma persona, pero la probabilidad inicial fue tan baja que no nos permitió, en el fondo, eh, mantener la probabilidad. Entonces, es como una herramienta para entender también de qué forma nuestro modelo está caracterizando los datos, sobre todo en casos en que tenemos nombres que son muy comunes, como Carmen. Lo mismo podemos visualizar los falsos positivos, que son casos que corresponden a pares de registros que el modelo predijo que sí correspondían a la misma persona, sin embargo, la verdad es que no pertenecen a la misma persona, de acuerdo a los datos de Gold Standard. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a Ángela Alba y Anaí Sofía, que claramente no corresponden a la misma persona, pero como tienen toda la otra información muy similar, el modelo predijo que sí correspondían a la misma persona. eh, a la misma persona. En este caso, naturalmente, lo que estamos haciendo es visualizar también el resultado de la comparación manual, entonces algún tipo de error. De nuevo, este es simplemente para ejemplificar eh, casos. Por ejemplo, acá tenemos otros casos que son parecidos. Y la idea de esta herramienta es poder revisarla y evaluarlas con el modelo. La otra herramienta que es muy importante tiene que ver con esta Match Threshold Selection Tool. Básicamente, lo que nos importa es poder definir un umbral de, de peso o que nos deje tranquilo eh, respecto al modelo. Entonces, en este caso, supongamos, ¿qué es lo que nos va a mostrar Nos va a mostrar cómo, a medida que yo voy aumentando la probabilidad y el peso o el threshold, voy cada vez más disminuyendo la cantidad de falsos positivos. Y claramente cuando voy hacia el otro lado, lo que estoy haciendo es aumentando, es disminuyendo cada vez más el número de falsos negativos. Entonces, ese threshold, o sea, ese trade-off que hay entre precisión y recall es justamente el que va a ser clave para tomar la decisión respecto de cuál va a ser el umbral
que voy a estar dispuesto a asumir o a defender en un proceso de vinculación. Si lo que me interesa es tratar de minimizar el número de falsos positivos, entonces vamos a elegir un umbral lo más alto posible, pero en condiciones pero vamos a ver que en el fondo eso nos va a disminuir el recall que vamos a estar dispuestos a aceptar. Entonces al final es un trade-off y esta herramienta es la que nos permite justamente eh, identificar con claridad cuáles son. Ahora, importante mencionar que la forma de estas figuras tiene que ver, eh, pareciera no ser tan adecuada, porque la muestra de revisión de nuestra base de datos gold estándar es relativamente pequeña y está hecha para demostrar el uso de Splink en la generación de esto. Entonces, idealmente uno podría escalar esto y aumentar la cantidad de comparaciones en equipos más grandes de codificadores para procesos como el de una encuesta o el de un censo o el de un registro, la revisión de registro administrativo, etcétera. La otra curva que es muy útil eh, 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 para poder calificar si nuestro modelo de clasificación, en el fondo, o modelo de predicción respecto a si que dos registros pertenecen o no pertenecen a la misma unidad o persona, son los gráficos de la Receiver Operating Characteristic Curve, o la curva característica operativa del receptor. Esto muestra cómo em, el trade-off que existe entre los falsos positivos, la tasa de falsos positivos y la tasa de falsos eh, de, de verdaderos positivos, perdón, y de falsos positivos. Como podemos ver en el fondo, esto nos está mostrando que el clasificador es relativamente bueno, eh, dado que la curva está bastante alejada en el fondo, la diagonal, que sería un clasificador que es igual de bueno que lanzar una moneda al aire, que podría ser como el benchmark que típicamente uno utiliza para comparar estas curvas. Ahora, de nuevo, esto es un ejercicio simulado que tiene una base de datos sintética que no representa, una base de datos de gold estándar que no es representativa, pero la idea es ejemplificar el uso de esta información. Lo mismo se puede generar en una tabla que uno quisiera poder llevar para otro lado. Esta es la forma de poder guardar esa tabla. En fin, ahora, en general, muchos de estos registros va a ser medio difícil construir base de datos gold estándar, porque si uno quisiera construir una base de datos gold estándar mayor, con una mayor cantidad de comparaciones, que fuera representativa, requiere recursos humanos y codificadores que estén dispuestos. Entonces, todo un procedimiento difícil de a lo mejor implementar. Entonces, otra forma de evaluar estos modelos es sobre todo el modelo de vinculación, y que es muy aplicado al caso chileno, es cuando para una submuestra o por un conjunto de datos existe efectivamente un ID verdadero. Entonces, en este caso, por ejemplo, ocurre en Chile, y como hemos explicado en varias situaciones, que los registros contienen una porción de los registros, la mayor, tiene un ID único que es vinculable entre distintos registros administrativos. En particular, la base de datos de la Suceso y de FONASA vinculan a través del root válido para una gran proporción de registros. Entonces, uno perfectamente podría utilizar esa información para construir una base de datos gold estándar similar a la que acabamos de construir, ¿cierto? Bastaría con hacer el mismo ejercicio anterior, eh, pero sobre el subconjunto de registros que tiene un identificador único o un root válido que vincula, ¿cierto? Entonces, la forma en que Splink que implementa eso es relativamente sencillo. En este caso, nuestra base de datos, ese root verdadero o root falso, o sea, perdón, root verdadero, el que emula el root chileno, sería este número que está acá, el root verdadero, que fue el que se generó a partir de la base de datos sintética para preservar la vinculación de los registros. Entonces uno podría utilizar esto. En este caso, este root está para todos los registros, pero uno podría haber seleccionado la muestra dentro de los registros que vinculan y ver efectivamente trabajar solo con ese grupo. Y podría perfectamente hacer el mismo gráfico, pero con ese root.
Y lo que nos entregaría en el fondo sería una evaluación de la clasificación del modelo con mucho mayor precisión, porque ahora lo que tenemos son una gran cantidad de comparaciones. En particular, en este caso, todo el universo de comparaciones que estamos haciendo. Eso es un poco el ejercicio, el ejercicio. Entonces, la idea con este video, con esta parte vamos a finalizar el video. La idea fue simplemente mostrar cómo se puede utilizar Splink para evaluar modelos de vinculación entre Fibonacci y suceso, utilizando las herramientas que este programa o este paquete entrega. En particular, evaluamos dos: el uso de una base de datos gold estándar generada mediante la revisión manual, utilizando el Splink Labeling Tool, que es una versión beta de cómo eh, etiquetar datos, y también cómo lo podríamos hacer en el caso de que tuviéramos un root válido único sobre los datos. Esa es un poco la idea. Ahora, es importante mencionar que esto cubre solo una parte de los tipos de evaluación de calidad de la vinculación de los registros. Existen otras estrategias para evaluar la calidad que tienen que ver con el cálculo de las tasas, de diferentes tipos de tasas de vinculación y comparar las características a través de las distintas de las distintas bases de datos vinculadas y no vinculadas, o hacer más análisis de sensibilidad respecto a los datos. Todo ese tipo de cosas no están cubiertas en esta parte, pero es importante mencionarlas porque también son cosas que se encuentran en la literatura y permiten traer mucha información al análisis de la calidad de los registros. En particular, permiten saber caracterizar cuáles son la parte, la población que no está siendo vinculada, y eso también nos permite entender un poquito más acerca de por qué no estamos vinculando ciertos grupos o cuál es el tipo de sesgo que podrían existir si es que uno solo trabaja con la base de datos vinculada, y así sucesivamente.